Bueno, el sutta que vamos a estudiar y ver un poquito hoy es un sutta, como les pasé, Samyutta Nikaya 3, número 18, que habla de la amistad espiritual, que me pareció muy lindo. Y Bhikkhu Bodhi le pone en su traducción, en su libro, lo pone como diligencia. Pareció muy interesante las dos cosas. Así que vamos a ir leyéndolo. Esperen que lo voy a compartir. Ok, muy bien. Entonces ven que el sutta se llama Kalyanamita Sutta, la buena compañía. Entonces dice así: En Saguati, sentado a un lado, el rey Pasenadi de Kosala dijo al bienaventurado: He aquí, venerable señor, mientras estaba solo en la reclusión, la siguiente reflexión surgió en mi mente. El Dhamma ha sido bien expuesto por el bienaventurado y el mismo es para alguien que tiene buenos amigos, buenos compañeros y buenos camaradas, no para alguien que tiene malos amigos, malos compañeros y malos camaradas. El rey Pasenadi era un rey que en un principio no le caía muy simpático el Buda. Creo que en general no le caía bien ningún maestro espiritual, pero luego se juntó con la reina Malika y como a la reina Malika sí le caía, era una discípula laica del Buda, el rey Pasenadi se empezó a juntar con el Buda un poco más y debido a que se juntó y tuvo varias conversaciones, es que hoy lo tenemos en el Samyutta Nikaya, el libro 3 tenemos estas conversaciones entre Pasenadi y el Buda. Según el comentario, Pasenadi es un bodhisatta, o sea que es un futuro Buda. Es por eso que el rey Pasenadi no obtiene en ninguno de los suttas ningún estado o estadio supramundano, ¿sí? Y muchas veces aparece como alguien que critica bastante o desafía al Buda. Entonces, fíjense que acá lo primero que se reflexiona el rey es que el Dhamma ha sido bien expuesto por el bienaventurado y él mismo es para alguien que tiene buenos amigos, buenos compañeros y buenos camaradas, ¿sí? Es muy interesante esto porque lo que dice es que el Dhamma es para alguien que encuentra amistad, ¿sí? Y está muy bueno eso porque la amistad es lo que nosotros entendemos como grupo, como sangha. Y verdaderamente encontrar apoyo entre los amigos en la sangha en diferentes momentos, momentos donde a veces hay, como ya hemos vivido, muertes de compañeros o enfermedad, grandes alegrías también por el progreso de los compañeros, por el cambio. Entonces, la verdad que la comunidad, o sea, la sangha como comunidad, es algo re importante. Muchas veces cuesta mucho sentarse solo y asistimos a las meditaciones semanales o a los retiros mensuales y la práctica se ve rejuvenecida, reenergizada en el intercambio con los compañeros, eh, en el simple hecho de que a veces no necesariamente es hablar, es simplemente sentarse con alguien al lado que se está sentando o con el grupo y eso a uno ya le da la energía para continuar practicando. A veces la pregunta que hace un compañero es la pregunta que no me atrevo a hacer. A veces la pregunta que hace un compañero o una compañera es algo que no se me había ocurrido, o la observación de algún compañero o camarada hace que yo pueda observar el asunto desde distintos puntos de vista. Es así, gran rey, es así mismo, gran rey. El Dhamma ha sido bien expuesto por mí y el mismo es para alguien que tiene buenos amigos, buenos compañeros y buenos camaradas, no para alguien que tiene malos amigos, malos compañeros y malos camaradas. En una ocasión, gran rey, estuve morando entre los Sakyas, donde estaba una de sus ciudades de nombre Nagaraka. Entonces el monje Ananda se acercó a mí, me rindió homenaje, se sentó a un lado y me dijo: Venerable señor, esta es la mitad de la vida santa, es decir, la buena amistad, la buena compañía y la buena camaradería.
Cuando eso se dijo, gran rey, yo le dije al monje Ananda, no es así, Ananda, no es así. Esta es la totalidad de la vida santa. Ananda, es decir, la buena amistad, la buena compañía y la buena camaradería. Fíjense entonces en qué nivel tiene el Buda la amistad espiritual. Y hay acá una cosa re importante que a mí me gustaría recalcar. Si hay algo maravilloso que se da en la amistad, es la generosidad. Muchas veces uno tiene un vínculo de esposa a esposo, por ejemplo, e inclusive hermano a hermana, o padre a madre, y uno no es ni la mitad de generoso que es con un amigo. Es curioso, ¿no? Con el amigo uno tiene a veces como una gran cantidad de amor, pero también desapego. Entonces suelen ser relaciones muy flexibles. Y no estoy hablando en este caso de amistad espiritual, ¿eh? Estoy hablando de amistad mundana. Entonces por ahí uno con la mujer o con el esposo o con los hijos o hermanos es mucho más apegado, tiene mucho más confusión a la hora de relacionarse, pero con los amigos no. Entonces el Buda dice que esto es el completo de la vida santa. Y esto es re importante, porque la relación con un amigo es la muestra de cuán generosos podemos ser, cuán abiertos podemos ser en relación al amor, porque no es nuestro amigo, sino que en realidad sentimos amor y por eso hay tanta libertad en la relación. Entonces, fíjense que el Buda dice, cuando un monje, que en este caso no es solo un monje, puede ser un amigo laico también, tiene un buen amigo, a un buen amigo, un buen compañero, un buen camarada, se puede esperar que va a desarrollar y cultivar el noble óctuple sendero. En este caso estamos refiriéndonos a los amigos con los cuales compartimos la práctica, ¿sí? Es decir, que los amigos de la sangha, cuando uno lo ve, a cualquier amigo de practicante, inevitablemente recuerda los retiros, las charlas, los encuentros, es decir, te trae siempre el aroma del Dhamma, el aroma de la práctica. Y como Ananda, un monje que tiene un buen amigo, un buen compañero y un buen camarada, desarrolla y cultiva el noble óctuple sendero. Y acá es donde viene para mí algo muy importante de este sutta, fíjense. Dice, he aquí, el monje desarrolla el recto punto de vista que se basa en la reclusión, desapasionamiento y cese, madurando en la liberación. Y desarrolla la recta intención, que se basa también en lo mismo, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente, la recta tranquilidad o concentración, que se basan todos los 8 pasos del óctuple noble sendero, se basan en la reclusión, desapasionamiento, cese, madurando en la liberación. De esta manera, Nanda, que un monje que tiene un buen amigo, un buen compañero y un buen camarada, desarrolla y cultiva el noble óctuple sendero. Bien, vamos ahora a centrarnos un poco en esta instrucción del Buda. Fíjense que para desarrollar cualquiera de los 8 factores, ¿sí? Hay que basarse en la reclusión, y esto es el primer paso importante. ¿Qué quiere decir con la reclusión? No es encerrarse en un monasterio. ¿Sí? ¿Puede significar eso? Sí. Pero significa es apoyarse en la propia mente, apoyarse en la atención y observación de la propia mente, confiar en la propia mente. Por eso hay que cultivarla, porque no hay nada más confiable que una mente cultivada, no hay nada más lleno de incertidumbre que una mente no cultivada. Entonces la reclusión es la absoluta responsabilidad de todos nuestros estados mentales y decisiones. Entonces nos recluimos en nosotros mismos, no para rechazar el mundo, sino todo lo contrario, para que no exista ese rechazo por el mundo, ni tampoco el deseo o, digamos, la avidez por el mundo. Al mundo lo dejamos como lo que es, no tenemos que hacer nada con él.
con el mundo, pero sí tenemos que prestar atención a nuestra mente. Esa reclusión, y acá viene otro matiz de esto que es llana, reclusión es llana, porque la mente está, eh, podríamos decir que se está, no sé si es muy preciso lo que voy a decir, pero se está doblando sobre sí misma, ¿sí? Es como si estuviera enrollándose en sí misma en el buen sentido. Se está recogiendo solita, se está reuniendo, que eso es un poco el significado de samadhi también, reunir, juntar, de a poquito va perdiendo actividades cada vez más innecesarias conforme el yana es más profundo. Entonces eso también es parte de la reclusión, o sea, el cultivo propio de la mente mediante samadhi. Y esto trae desapasionamiento y cese. Interesante, ¿no? Porque trae desapasionamiento, también podemos leerlo de varios sentidos. Desapasionamiento porque va trayendo una tranquilización cada vez más profunda de la mente, dada y sostenida por la ecuanimidad. Y también va trayendo cese, es decir, niroda. Niroda también en sus muchos matices. Más profundo es el yana, más ocurre una cesación de cierta función mental. ¿Sí? Esto es muy importante. Lo decía eh, en ese sentido, no me acuerdo si lo decía ayer, pero el camino mundano es siempre la prosperidad mundana es obtener. La prosperidad espiritual es dejar, soltar, abrirse. Y eso es algo que justamente es una de las dificultades. Aprender que cuando nosotros nos sentamos a meditar, tenemos que estar más dispuestos a dejar, perder, soltar, que a ganar, obtener, lograr. ¿Sí? Entonces, si nosotros soltamos, perdemos, abandonamos y cesamos, ocurre solo lo que tiene que ocurrir. De vuelta, no nos ocupamos, en este sentido, con lo que pasa en la mente. La dejamos ser a la mente. Nosotros simplemente no reaccionamos, no tenemos que hacer nada con la mente. Solamente tenemos que abandonar mediante las 6 R's cada vez que surge algo donde encontramos apego o avidez. Porque la avidez tampoco es nuestra. El apego tampoco es nuestro, ni la tendencia habitual tampoco es nuestro. Solamente es una reacción mental. Es un proceso malsano que trae condiciones malsanas y que, en definitiva, nos va a hacer continuar en las futuras existencias de una manera desagradable. Y después dice algo muy interesante, que es madurando en la liberación. ¿Sí? Eh, Discúlpenme, acá yo tengo que revisar una cosita. Espérenme un poquito, porque voy a cambiar un... Denme un segundo. No estoy seguro si está acá, eh, porque tengo un pequeño conflicto con un recuerdo que tengo y me gustaría compartirlo con ustedes. Ah, es la de Sujato. A ver, es otra traducción. Claro, Fading Away, Ripen as Letting Go. No, no es esto lo que quería compartir. ¿Me pasas el número 1 del Samyutta Nikaya ahí? Eh, Vuelvo a compartir esto. Lo que quería compartir es que la versión en inglés, acá, donde el Buda dice, he aquí Ananda, el monje desarrolla cualquiera de los rectos puntos de vista, es azul el libro. Los rectos puntos de vista eh, se basan en la reclusión, desapasionamiento y cese, madurando en la liberación. Pero me parece que aquí la traducción de Bhikkhu Bodhi es levemente diferente y por eso, ajá,
Sí, no sí, acá está traducido como madurando en la liberación, pero Bhikkhu Bodhi dice maturing in release, o sea, madurando en el soltar, en el dejar, no en la liberación. Hay un cambio, ¿me entienden? Porque lo que madura es interesante porque es la capacidad de soltar, que es lo que les comentaba antes. Y esto es lo que me parecía, esta simple frase me pareció fantástica, madurando en el soltar. Es decir, que cómo cultivamos el octuple noble sendero. Cultivamos cualquiera de los pasos basándonos en la reclusión, el desapasionamiento en cese, pero madurando el soltar. ¿Qué quiere decir madurando el soltar? Que estamos entrenando el dejar ir. En la medida que nosotros entrenamos el dejar ir, el dejar ir, el dejar ir, la reclusión aumenta, el desapasionamiento aumenta y el cese ocurre solo. Y me pareció fantástica simplemente esta frase. Es decir, en realidad el sutta para mí es esa frase, madurar en el soltar. Es una instrucción, creo que es una instrucción maravillosa, porque cada vez que nosotros soltamos y nos relajamos a continuación, ejecutamos el óctuple noble sendero al volver al objeto de meditación, que es lo que charlábamos ayer en el recto esfuerzo. Entonces, lo que estamos entrenando continuamente es deja ir, deja ir, deja ir, y no hagas nada. No hagas nada con el mundo en términos de reaccionar. No trates de cambiar el mundo, déjalo al mundo como es. No hagas nada. Soltalo, soltá esa intención de querer continuamente controlar el mundo o controlar tu mente. Déjalo, observa. Entonces la acción que se produce no viene desde el mundo, no viene de una reacción a lo que pasa, no es una reacción mundana, es una acción que tiene su base en algo transmundano, que es Niroda, la relajación, el soltar. Esa acción que proviene de esa relajación es completamente una calidad mental, verbal y física totalmente diferente. Y eso es lo que entrenamos con el noble esfuerzo de las 6 R's. Maduramos en el soltar. Me pareció preciosa esa frase. De hecho, leí este sutta el otro día, digamos, hice una charla en inglés de este sutta y por eso lo elegí para compartir, porque me pareció maravilloso. Siguiendo este método, Ananda, también se puede entender como la totalidad de la vida santa es la buena amistad, la buena compañía y la buena camaradería. Por confiar en mí como buen amigo, Ananda, los seres sujetos al nacimiento son libres del nacimiento, los seres sujetos a la vejez son libres de la vejez, los seres sujetos a la enfermedad son libres de la enfermedad, los seres sujetos a la muerte son libres de la muerte, los seres sujetos al dolor, al lamento, la pena, el desagrado y la desesperanza son libres del dolor, el lamento, la pena y la desesperanza. Mediante este método Ananda se puede entender como la totalidad de la vida santa es la buena amistad, la buena compañía y la buena camaradería. ¿Qué está diciendo acá? Acá en la traducción está un poquito cambiado porque acá Bhikkhu Bodhi es siguiendo este método también Ananda se puede, no siguiendo este método Ananda también se puede. Es decir, que acá el Buda da otro método. ¿Cuál? Recordar que el Buda es tu amigo. Si vos te acordás que el Buda es tu amigo, en este sentido con todo el respeto que merece el Buda, pero si vos recordás las cualidades del Buda, si vos recordás que él desarrolla la enseñanza, también se desarrolla la totalidad de la vida santa. ¿Por qué? Porque el Buda es el primer amigo. Hace poquito escuché una charla muy interesante con respecto de Bhante Kusala, que hablaba un poco de los maestros, ¿no? Y decía qué buena que estaba el símil. Y decía que los maestros son como soles. No te podés, si te acercás mucho, te podés quedar poco tiempo, porque si te acercás mucho en un momento te vas a prender fuego. Y si te alejás mucho, te va a dar frío, te falta calor. Entonces hay un punto en el medio en relación a los maestros como amistad que es muy interesante, que es el punto medio con el
maestro que también es tu amigo en ese momento. Y esto es interesante porque el maestro lo que a vos te da, justamente, te da instrucciones, te puede dar contención, a veces te puede hacer una crítica para ayudarte, pero si te quedás mucho tiempo, lo más probable que haga el maestro en un momento, el maestro te empieza a mostrar cómo entiende lo que entiende, por ahí lo hace o lo explica o lo actúa de una manera muy veloz y uno no entiende y se abruma. Entonces este juego del punto medio con el maestro me pareció muy interesante. Recordar al Buda como el maestro y el amigo de uno es algo re importante, porque el Buda enseña eso, el camino medio, ¿sí? El terminar con esto de querer y no querer o yo soy tal o cual cosa. Entonces el Buda le dice, por eso, gran rey, debes entrenarte a ti mismo de esta manera. Voy a ser alguien que tiene buenos amigos, buenos compañeros y buenas camaradas. De esta manera debes entrenarte a ti mismo, gran rey. Gran rey, cuando tienes buenos amigos, buenos compañeros y buenos camaradas, debes morar en una sola cosa particular como soporte. Y este es el otro aspecto del sutta, la diligencia a los estados beneficiosos. Qué importante, porque esto es el tema de ayer, el noble esfuerzo. ¿Sí? Tengo que ser diligente, atento y continuo en llevar la mente a un estado beneficioso y amoroso. Entonces, el Buda le está dando esta indicación. Cuando vos tenés buena amistad, hay una sola cosa de la cual te tenés que ocupar, que tu mente more en estos estados, que sea tu soporte continuo, sin importar si estás de retiro o no estás de retiro, si tenés un día agitado o no, tu mente tiene que volver, tu atención tiene que volver, tu intención tiene que volver continuamente a una sola pregunta. ¿Cómo tengo la mente ahora? ¿Cómo está Chita? ¿Cómo es mi estado mental? No qué pienso, sino cómo estoy. ¿Qué calidad tiene mi estado presente? Y si encuentro que ese estado es perjudicial, 6 Rs y vuelvo. Y eso es lo más importante. Y fíjense ahora lo que dice el Buda. Cuando vivas diligentemente, gran rey, con la diligencia como tu soporte, el séquito de mujeres del harem va a pensar así. El rey vive diligentemente, con la diligencia como su soporte. Venid ahora, vivamos también diligentemente, con la diligencia como nuestro soporte. Cuando vivas diligentemente, gran rey, con la diligencia como tu soporte, el séquito de tus vasallos Katía, los guerreros, va a pensar así, tus tropas van a pensar así, tus súbditos en la ciudad y en el país van a pensar así. El rey vive diligentemente con la diligencia como su soporte. Venid ahora, vivamos también diligentemente con la diligencia como nuestro soporte. Cuando vivas diligentemente, gran rey, con la diligencia como tu soporte, tú mismo estarás resguardado y protegido. El séquito de las mujeres de tu harem estará resguardado y protegido. Tus tesoros y tus almacenes estarán resguardados y protegidos. Entonces, fíjense la indicación. Y de vuelta les remarco una pequeña palabra. El Buda le da esta instrucción. Cuando vivas diligentemente. ¿Vieron? Cuando vivas diligentemente. No le dice cuando hablas, cuando entendés, cuando pensás, cuando sentís, cuando vivas, cuando tu experiencia sea diligente, cuando continuamente vos estés manifestando, es decir, encarnando en tus actitudes la diligencia, todo lo que está para abajo en el reino, observa eso y copia. Y esto es lo que lo transforma en un buen líder, en un gran líder a una persona, que lo que hace corresponde con lo que dice. Y no hay esos cruces de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vos sos íntegro, cuando vos mostrás un carácter íntegro, es decir, coherente, cada vez más transparente, y esto es re importante porque esa transparencia no es hacia afuera, es hacia vos mismo. Vos sabés dónde vos pisas el palito. A veces sí, a veces no, pero vos sabés a veces cómo te escondés en tus propios pensamientos, cómo te escondés en tus emociones.
Entonces es abrirse cada vez más al punto de no tener la necesidad de esconderse. ¿La necesidad de qué? Como dice el Buda, estarás resguardado y protegido. ¿En qué? En que no hay nada que resguardar ni proteger. Estoy abierto. ¿Qué tengo que proteger? No tengo nada que ocultar, porque la mente empieza ¿qué empieza a ocurrir? No hay reacción. Está bien como está. No haber reacción, no hay mío, no hay yo, no hay mí mismo. Que eso es lo que nos hace reaccionar. Mi opinión, mi casa, mi país, mi equipo de fútbol, mis pensamientos, mis emociones, mis sentires, mis percepciones. Entonces acá lo que está mostrando es eso, la dirigencia te lleva a eso, te lleva a la ecuanimidad, te lleva a la apertura, te lleva a qué? A dejar el mundo como está y no tratar de cambiarlo. Cambiado, uno tiene que cambiar. Y van a ver que el mundo empieza a tomar el grado y el color que tiene que tomar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo trato de cambiar el mundo, ¿con qué me encuentro? Con la ilusión. Me encuentro con que es un espejismo. Yo moví una cosa acá y se desacomodaron cinco. Traté de cambiar a mi pareja y me encontré con una discusión. Traté de acercarme a mi hermano y hablarle de buena manera, le hablé de buena manera y me encontré con que se fue. Entonces me vivo decepcionando del mundo. Porque el mundo es así. Es esencialmente inestable. Es cambiante. Yo creo que es una cosa, pero resulta otra. Entonces la mente nunca tiene estabilidad. Y acá volvemos al consejo, al primero. Necesito reclusión. Necesito ser absolutamente responsable de mis intenciones mentales y no culpar a los de afuera de mi dolor o al mundo exterior. Entonces, esto es lo que hace que justamente la diligencia ayuda, porque nos hace comprender eso. Y entonces, dice esta poesía, ¿no? Se sigan... falta acá acá falta un verso que no está, dice así, para aquel que desea grandes riquezas y éstas se sigan sucediendo, el sabio alaba la diligencia en hacer obras meritorias. La persona sabia que es diligente asegura ambas clases de bien, el bien visible en esta presente vida y el bien en la vida venidera. Alguien que es firme en atender el bien es llamado una persona de sabiduría. Entonces acá él está dando un consejo que es claramente para un laico, ¿sí? Pero también le está dando un consejo re importante, no solo para un laico, sino para cualquier persona, que la persona sabia que es diligente asegura ambas clases de bien, el aquí y ahora y el de la vida venidera. ¿Qué significa? Le está mostrando que el karma es algo que está continuamente en nuestras vidas y apoyado en nuestras intenciones. Depende de nuestras intenciones y estados mentales presentes, así va a ser el futuro. Uno que se regocija mucho ahora, se regocijará mucho en el futuro, dice el Dhammapada. Uno que se queja ahora, se quejará mucho en el futuro. Uno que se lamenta ahora, se lamentará mucho en el futuro. Uno que se critica duramente ahora, se criticará mucho en el futuro. Y estas son las relaciones que nosotros tenemos que empezar a prestar atención. ¿Entienden? Cuando aparecen ese tipo de estados mentales malsanos, rápido, sean diligentes y abandónenlos. No se queden dando vueltas en justificaciones ni ninguna otra cosa. Rápido, ¿para qué? Para que eso no tenga fuerza, para que eso justamente sea cada vez más débil. Bueno, muy bien. Ese es el sutta. Ahora si tienen preguntas o comentarios, les quiero contar que ya elegí el sutta para la semana que viene. Es un poquito más denso que este, porque vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de suñata, del vacío, ¿sí? Pero es para ir moviéndonos a otras aguas un poquito más profundas,
¿sí? Vamos a ir tanteando diferentes escenarios. Bien, ¿tiene preguntas, comentarios? Sí, Ismael. Esto de recordar que el Buda es nuestro o mi amigo espiritual. Supongo que alguna forma de eso es la toma del refugio, ¿no es cierto? Pero hay otras formas. Hay otras formas, sí. Igual sería bueno que hables sobre el refugio un poquito, ¿eh? No, 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 está bien, la toma del refugio en el Buda, en el Dhamma, en la Sangha, en las triple joyas, es algo importante para hacer. Sí, como ceremonia, es una ceremonia que te brinda muchas veces sosiego, te ayuda a calmar, a sentirte contenido, te hace recordar al Buda como un hombre de absoluta generosidad, de profunda sabiduría, te hace ver el Dhamma como la enseñanza que te lleva a la extinción del sufrimiento y te hace ver a la Sangha, la comunidad practicante, como también parte del vehículo. Sí, o sea, las tres joyas son la balsa para llegar a la otra orilla, ¿sí? Y uno se puede apoyar en cualquiera de las tres. También se puede hacer una meditación sobre el Buda mismo, se puede tener al Buda o las características del Buda como objeto de meditación. Si eso es un objeto del Buda, es un objeto de meditación también, que se utiliza, ¿sí? O sea, es un objeto más. Entonces uno reconoce las características del Buda, ¿sí? Que es un maestro de hombres y dioses, eh, es el, digamos, el iluminado, el bendito, el bienaventurado, y sobre esas cualidades uno reflexiona o lo tiene como objeto de meditación eso, y la mente frente a eso, frente a esa cantidad de cualidades y virtudes, la mente se sosiega, suele encontrar sosiego, porque en realidad despierta amor, eso, despierta este sentimiento de gratitud, y la mente frente a esos estados tan elevados se calma también. Entonces es otra manera de meditar. Lo que pasa es que muchas veces, y esto a veces ocurre también, al Buda se lo coloca en un lugar que no es cálido, sino solemne y lejano. Y considerar al Buda como el primer amigo no es una falta de respeto, es todo lo contrario. Uno tiene respeto como tiene respeto por cualquier maestro con el que uno está, pero puede sentir a través de las enseñanzas que además vivimos 2500 años después, que sigue llegando el calor del Buda a nuestros corazones, con los discursos, con los suttas, con las instrucciones, y eso cuando nosotros escuchamos sentimos algo, y esas son las palabras del Buda que llegan a nuestro corazón. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, eh, les quería comentar de que este viernes no, el viernes de la semana que viene, que es el viernes 19, comienza el retiro online de 10 días, ¿sí? Eh, para aquellos que lo quieren hacer, tienen ganas, les pido que manden un mail a sangadelalunallena@gmail.com
¿sí? Si cuando tomen la decisión. Eh, Estamos ahora siendo un poquito más ordenados con respecto a los retiros en relación a los diferentes pasos de mails y demás, para que la persona vaya teniendo más claridad qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las instrucciones y demás cosas. Bien, si no hay más preguntas, podemos compartir mérito, ¿sí? Que los que sufren Los que sean sufren libres de sean libres de sufrimiento y que los sufrimiento y los aterrorizados aterrorizados intrépidos sean. intrépidos Que sean. los Que afligidos los se afligidos despojen se de todo despojen de dolor, todo que dolor todos los y que seres todos los encuentren seres alivio. encuentren Que alivio. todos los Que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que mérito hemos que así hemos adquirido para el adquirido logro para de el todo logro de tipo de todo tipo de felicidad. felicidad. Que los seres que Que los habitan el seres que espacio habitan y el la tierra, espacio y la tierra, Devas y Nagas, devas y de gran nagas de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y que nuestro por y que mucho por tiempo mucho protejan tiempo la protejan la dispensación del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente, que empiecen la semana con muchas sonrisas. Gracias, Gracias, gracias. Fede. Buena semana para todos. Eso, a todos. Chao, chao.